Los fundamentos electrofisiológicos de la hipótesis Gaia. El cerebro de Gaia. La hipótesis Gaia, según la cual el planeta Tierra es un organismo vivo y consciente, requiere de una fundamentación experimental. Para aceptar a Gaia como un hecho es necesario demostrar que, al igual que otros organismos, su estructura está formada de unidades celulares interconectadas entre sí, formando una trama organizada y no amorfa, y que tal estructura está dividida en estratos capaces de ejercer funciones específicas con una jerarquía definida. Si tomamos como ejemplo el cuerpo humano, este está constituido por un conjunto enorme de células interconectadas entre sí, formando tejidos y órganos, los cuales ejecutan funciones específicas dentro de una jerarquía organizada y mutuamente dependiente. El cerebro del cuerpo humano, y con él la totalidad del sistema nervioso, ocupan el primer nivel jerárquico, ya que actúan como controladores del resto de los sistemas. Ningún sistema orgánico es capaz de sobrevivir aislado y desconectado de los demás, y la salud de todo el organismo depende del equilibrio entre sus partes constitutivas. Gaia, como organismo, debe cumplir con este mínimo de reglas de organización para ser aceptado como tal. Reglas que lo identifiquen como un sistema global similar, aunque no necesariamente idéntico, a cualquier otro cuerpo vivo. Existe una escala evolutiva de complejidad entre los organismos vivos. Las funciones que puede ejercer un mosquito son definitivamente menores a las que son capaces de manifestar organismos tales como un elefante o el propio ser humano. La complejidad funcional de un organismo depende, entre otras cosas, del número de elementos que lo forman y de su organización. Los cerebros orgánicos manifiestan la misma correlación entre su complejidad funcional y la cantidad de neuronas que lo constituyen. Gaia, como organismo, debe poseer un cerebro y un sistema nervioso sostenido por una estructura de sostén alimenticio y energético. El cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas interconectadas entre sí y dando lugar a funciones emergentes más complejas que las que manifiesta cada una por separado, de la misma forma que el cerebro humano manifiesta funciones complejas dadas por la interconexión de todas sus neuronas individuales. Cada neurona del cerebro humano contiene toda la información de la unidad a la que pertenece, pero una neurona por separado no es capaz de manifestar las funciones de la unidad cerebral. De la misma forma, el cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas individuales, capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen, pero incapaces de ejercer las funciones de esta última. Propongo que las unidades del cerebro de Gaia son cada uno de los cerebros humanos que habitamos en el planeta Tierra. Estas hiperneuronas, de ser cierta la hipótesis anterior, deben estar interconectadas entre sí y además deben ser capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen. En este capítulo se presentan evidencias experimentales que no dejan lugar a duda acerca de dos hechos. A. Que existen interacciones directas entre cerebros humanos. Y B. Que el cerebro humano es capaz de detectar eventos sutiles a distancia y en forma directa. Estas evidencias fueron obtenidas en uno de los laboratorios de psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el autor del presente artículo y por un conjunto de investigadores entre los que destacan Manuel de la Flor y M. E. Sánchez Arellano, y apoyan la hipótesis Gaia a nivel experimental. Antes de presentar estas evidencias electrofisiológicas, me gustaría introducir las mismas con las reflexiones siguientes. Los grandes místicos e iluminados de todos los tiempos han afirmado que existe un nivel de la conciencia en el cual desaparecen las separaciones entre sujetos y entre estos y los objetos. A este estado se le denomina conciencia de unidad, y se caracteriza por el hecho de que la persona que lo experimenta expande su identidad y se pone en contacto con un nivel trascendente de sí mismo, que va desde la conciencia planetaria hasta la gran mente, el ser o yo puro.
En el budismo, por ejemplo, se reconoce que al alcanzar la iluminación del estado búdico, además de la desaparición de la dicotomía objeto-sujeto, aparece la omnisciencia, durante la cual todos los eventos que acontecen en el planeta Tierra y aún en el universo entero son percibidos en la conciencia de quien haya alcanzado la budeidad. Estas experiencias sugieren la existencia de un cerebro global, cual se puede interactuar y el cual manifiesta funciones más complejas y un conocimiento mayor que el de cualquiera de sus elementos. Que este cerebro sea Gaia, o aún un organismo más unificado, del cual el cerebro de Gaia constituya un elemento, no se puede asegurar, pero la evidencia subjetiva indica que no solamente existe, sino que el cerebro humano posee la capacidad de acceder a él. El estado de omnisciencia requiere, como condición indispensable, 1. Que el cerebro humano naturalmente sea capaz de registrar cualquier evento del universo en forma directa, y 2. Que el sujeto poseedor de tal instrumento de detección sea capaz de decodificar la información que registre su cerebro, localizándola en su conciencia individual. Para que la segunda condición se cumpla, se requiere de un entrenamiento especial que permita lograr un silencio interno y una gran capacidad de concentración, es decir, un incremento de la señal y un decremento del ruido de fondo. En términos técnicos, un incremento de la relación señal-ruido. La técnica para lograr lo anterior es la meditación. Por otro lado, y de acuerdo con la misma tradición budista, no solamente existen interacciones directas entre los seres humanos, sino que aún la sensación de poseer un yo independiente y absoluto es ilusorio y más bien resulta de y se fundamenta en procesos de interdependencia. En el reino de la ciencia, consideraciones similares se derivan del análisis de la ya famosa paradoja Einstein-Rosen-Podolsky o paradoja ERP, la cual fue sugerida en un escrito firmado por los tres científicos cuyos apellidos aparecen antes y fue publicado en un artículo aparecido en 1936. De acuerdo con la paradoja ERP, si dos partículas elementales interactúan o surgen de un mismo proceso radioactivo y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas se refleja en cambios concomitantes de la otra, independientemente de la distancia que las separe. En 1982, un científico de la Universidad de París, Aspect, logró realizar el experimento sugerido por la paradoja ERP con resultados positivos. Estos demuestran que existe una base para fundamentar la idea de que todo está relacionado entre sí y que existe una interdependencia entre todas las partículas del universo que previamente han interactuado. En el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo y mis colaboradores iniciamos una serie de estudios acerca del llamado potencial transferido en el cerebro humano. Este potencial es una respuesta electrofisiológica de un cerebro que no es estimulado sensorialmente ante la estimulación que recibe otro cerebro con el cual se ha establecido una comunicación directa. La comunicación directa acontece cuando dos sujetos son capaces de sentir su mutua presencia sin necesidad de utilizar señales sensoriales, tales como la imagen del otro, su verbalización, su contacto táctil o cualquier otro medio físico de comunicación. El sujeto estimulado, por ejemplo, mediante una luz, responde ante el estímulo con un potencial provocado, es decir, una respuesta neuroeléctrica que refleja la activación neuronal. El sujeto no estimulado también responde con otra activación neuronal, como si también hubiese sido estimulado. Nuestros primeros experimentos señalaban que la morfología del potencial transferido era similar a la del potencial provocado, pero solo aparecía ante un 8% de las estimulaciones reales. En otras palabras, de cada 100 potenciales provocados en el sujeto estimulado, únicamente se podían detectar 8 potenciales transferidos.
La metodología que utilizamos para este experimento consistió en la detección directa de la actividad electroencefalográfica, de similitudes claras entre la actividad de ambos cerebros. Puesto que el electroencefalograma es muy complejo, para incrementar la relación señal-ruido, utilizamos el procedimiento de promediación mediante una computadora especialmente programada para tal efecto. Este procedimiento consiste en la toma de muestras de actividad electroencefalográfica a partir de la aplicación del estímulo, sincronizadas con su aparición, y con una duración variable, en este caso de 1/4 de segundo, es decir, 250 milisegundos. Cada muestra sincronizada con el estímulo es promediada con las demás muestras. Las porciones de las muestras que se repiten ante cada aplicación del estímulo se suman, mientras que la actividad aleatoria del electroencefalograma, que no tiene relación con el estímulo, el ruido de fondo del electroencefalograma, se anula en la promediación. Al final de varios promedios, el resultado es un cambio neuroeléctrico que refleja únicamente aquello que se repitió, es decir, la respuesta real del cerebro, la señal, y no el ruido. Utilizando este procedimiento, encontramos el resultado antes descrito, es decir, un 8% de los potenciales transferidos ante la estimulación de uno de los sujetos. Para llevar a cabo la investigación, primero invitábamos a los sujetos a sentarse en el interior de una cámara aislada de sonido y electromagnéticamente blindada. En condiciones de silencio y de oscuridad total, los sujetos, con los ojos cerrados, sentían la presencia uno del otro hasta que fueron capaces de establecer una comunicación directa. En ese momento, uno de los sujetos era invitado a pasar a otra cámara aislada de la primera, electromagnéticamente blindada y en oscuridad total. El sujeto que había permanecido en la cámara original era entonces estimulado con una serie de destellos que su compañero en la otra cámara no recibía ni sabía que se estaban aplicando. Ambos sujetos en las dos cámaras mantenían su comunicación directa durante todo el proceso de estimulación. En estas condiciones registramos el potencial provocado en el cerebro del sujeto estimulado y el transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. La condición de interacción previa suponíamos ser absolutamente necesaria para lograr la transferencia. Para esto nos basábamos en la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, paradoja ERP, la que, como vimos antes, indica que si dos partículas elementales establecen una interacción y después se separan en el espacio, la modificación en una de ellas conlleva la modificación concomitante de la otra, independientemente de la distancia a la que se han separado después de su interacción. Los resultados que obtuvimos en el experimento de potencial transferido indicaba que la paradoja ERP existe a nivel del cerebro humano, al igual que entre partículas elementales. En otras palabras, siempre y cuando se ha establecido una interacción entre dos cerebros humanos, al igual que entre dos partículas elementales, ambos cerebros y partículas quedan ligadas y lo que le suceda a uno de ellos afectará al otro miembro del par. Desde el punto de vista de la inexistencia del azar, estos resultados forman las bases de esta inexistencia, ya que demuestran que los objetos y los sujetos que previamente han interactuado forman una especie de red o matriz que los une, y lo que suceda con uno de ellos afectará al otro. Esta condición es básica para suponer y aceptar la inexistencia del azar. En una segunda serie de experimentos, pusimos a prueba la condición de interacción previa como condición indispensable para el establecimiento de conexiones entre cerebros. En otras palabras, cuestionamos su necesidad. Para ello diseñamos una serie de experimentos en los cuales intentaríamos registrar el potencial transferido, pero de sujetos que previamente al registro no hubiesen interactuado. El experimento consistió en invitar a un sujeto a sentarse en el interior de una cámara aislada sensorial y electromagnéticamente, y a otro sujeto también a hacer lo mismo, pero en otra cámara también blindada y aislada de sonidos. Ambos sujetos no se conocían, no se habían visto,
ni jamás interactuaron uno con el otro. En estas condiciones, uno de los sujetos fue estimulado y el otro no. Registramos la actividad electroencefalográfica de ambos y utilizamos el procedimiento de promediación con el objeto de detectar alguna señal de potencial transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. A diferencia del primer experimento, en este exageramos la exactitud y la sutileza de la promediación. Primero, incrementando la cantidad de muestras promediadas hasta llegar a la cifra de 512. Un promedio de 512 muestras de electroencefalograma, sincronizadas con un estímulo, incrementa la relación señal-ruido en una forma muy grande. Segundo, ya no nos interesó solamente la detección de la similitud gruesa y aparente de ambos potenciales, el provocado y el transferido, sino más bien el análisis de algún indicio, por más pequeño que fuese, del potencial transferido que tuviese la virtud de repetirse independientemente de su similitud con el potencial provocado. Para lograr este análisis promediamos 256 muestras de actividad electroencefalográfica en el sujeto no estimulado, sincronizadas con la aparición del estímulo en el sujeto estimulado. Una vez logrado este promedio, seguíamos estimulando a uno de los sujetos y promediábamos otras 256 muestras de la actividad electroencefalográfica del sujeto no estimulado. Ambas muestras de 256 presentaciones eran comparadas entre sí, con el objeto de hallar alguna similitud entre ellas. Encontramos que estas similitudes existen. Este resultado indica que el cerebro del sujeto no estimulado logró detectar el estímulo o la respuesta cerebral en su compañero, a pesar de que ambos nunca establecieron interacción alguna. En otras palabras, la conexión entre cerebros existe, independientemente de que estos hayan interactuado previamente. Esto indica que la relación intercerebral se da naturalmente y existen condiciones que no requieren de interacciones previas ni de procedimientos de entrenamiento en comunicación directa. Esto no quiere decir que la detección tenga que pasar el umbral de la conciencia para existir. De hecho, nuestros sujetos, aquellos que mostraban señales cerebrales de detección directa, nunca pudieron decirnos lo que sucedía con su compañero estimulado. Esto indica que la conexión natural entre cerebros es inconsciente, o que al menos no requiere de la conciencia para existir. En términos de la inexistencia del azar, estos hallazgos señalan que normalmente todos los cerebros humanos se encuentran entrelazados e intercomunicados entre sí, y que los eventos que uno de los cerebros detecta afectan al resto, sin que necesariamente exista conciencia de estos efectos. Extrapolando esta conclusión, podemos decir que todo lo que un cerebro detecta es detectado por el resto y de alguna forma influye en el resto de los cerebros, modificándolos. Esta modificación, de acuerdo con nuestros resultados, es muy sutil y solamente detectable utilizando procedimientos de alta promediación, es decir, una metodología que logre incrementar sustancialmente la relación señal-ruido. Con base en el experimento antes descrito, decidimos probar la posibilidad de que un cerebro pudiese detectar eventos naturales sin la necesidad de que otro cerebro fuese activado. En otras palabras, nos preguntábamos si la actividad no aleatoria que habíamos registrado en el experimento intercerebral sin previa interacción era debido a la activación cerebral o si podía ocurrir sin necesidad de la intervención de dos cerebros. Para ello ideamos el siguiente experimento. Un sujeto era invitado a sentarse en el interior de una cámara blindada electromagnéticamente y aislada de sonidos, mientras que en otra cámara, aislada de la primera y también blindada electromagnéticamente, eran presentados una serie de destellos sin que sujeto alguno los observara. Para lograr lo anterior, el procedimiento de estimulación y el de promediación fueron totalmente automatizados, para que una computadora controlara el experimento sin necesidad de la intervención humana. En esta ocasión eran presentados 256 destellos y las muestras correspondientes de la actividad cerebral del sujeto aislado promediadas. Después
eran presentados otros 256 destellos, y también promediada la actividad cerebral sincronizada con su aparición. Ambos promedios fueron comparados entre sí con el objeto de encontrar alguna similitud que señalara la existencia de alguna respuesta no aleatoria. La respuesta ante esta búsqueda resultó positiva, es decir, el cerebro del sujeto no estimulado respondía ante el estímulo, detectándolo a pesar de que ningún sujeto observó la maniobra de estimulación o intervino en la presentación sensorial. Este sorprendente resultado indica que el cerebro humano es capaz de detectar los eventos que suceden en el universo, independientemente de que éstos lo estimulen sensorialmente y sin necesidad de que otro cerebro se haya activado o haya percibido el estímulo en cuestión. La pregunta que nos planteamos enseguida fue acerca de la sutileza de esta detección. En otras palabras, el experimento anterior utilizó la aplicación de un destello de considerable intensidad máxima en la escala del fotoestimulador Grass. Ahora nos preguntamos si el cerebro humano es capaz de detectar estímulos mucho más leves. Para contestar esta pregunta, desconectamos el estimulador fotoeléctrico y solamente aplicamos un pulso de sincroma para obtener la muestra electroencefalográfica y activar el programa de promediación de la computadora. El procedimiento de sincronización fue totalmente automatizado, de tal forma que ningún operador humano intervino en su aplicación. En estas condiciones se repitió el procedimiento del experimento anterior, invitando a un sujeto a sentarse en la cámara blindada y aislada, mientras se tomaban muestras de su electroencefalograma, sincronizadas con el pulso eléctrico de sincronía. Quiero hacer énfasis en el hecho de que en este experimento no se activa una serie de destellos de alta intensidad y de que el único estímulo capaz de ser percibido por alguien era la breve y casi imperceptible lucecilla del estimulador Grass S88, que indicaba que un pulso de sincronía había sido activado. Fuera de esa lucecilla indicadora y del pulso eléctrico de sincronía, de 1 milisegundo de duración y 1 volt de intensidad, ningún otro estímulo era activado. Por supuesto que el pulso de sincronía activaba una computadora con todos sus circuitos, echando a andar un programa complejo, y la pregunta que nos hicimos fue si esa activación podía ser registrada directamente por un cerebro humano. Promediamos 2 series de 256 muestras de electroencefalogramas sincronizadas con el pulso de sincronía antes mencionado y hallamos, al comparar ambos promedios, que existían señales repetitivas en ellos. En otras palabras, nuestros resultados indicaban que el cerebro humano responde ante estímulos sutiles, detectándolos directamente. Este resultado podría extrapolarse diciendo que el cerebro humano es capaz de detectar cualquier evento, no importando su sutileza. Actualmente estamos planeando repetir estos experimentos, pero incrementando la distancia entre el estímulo y el cerebro que los detecta. Me atrevo a predecir que obtendremos los mismos resultados que antes, aunque posiblemente tengamos necesidad de incrementar aún más la relación señal-ruido para hacer evidente la respuesta cerebral no aleatoria. Estos experimentos demuestran que las bases de la inexistencia del azar son las conexiones existentes entre diferentes cerebros y entre ellos y los objetos y acontecimientos. Nuestros resultados señalan que vivimos inmersos en una red de relaciones y que los caminos que estas relaciones siguen forman las bases de la inexistencia del azar. Por último, quisiera aventurar otra hipótesis y presentar algunos resultados experimentales que la amparan y apoyan. De acuerdo con la teoría sintérgica, todo evento o cambio físico resulta y es una distorsión de la matriz o latiz del espacio-tiempo. De esta forma, un potencial provocado o un potencial transferido afectan la organización del espacio-tiempo y por lo tanto podrían detectarse en cualquier sistema animado o sin vida. Por ejemplo, la activación de un cerebro podría afectar la organización cristalina del agua, y si pudiese ser detectada esta alteración, se podría demostrar que
Esta está relacionada con la activación cerebral. Precisamente para comprobar esta posibilidad, decidimos registrar las características de impedancia de un líquido, agua impregnada de una sustancia electrolítica, en la cercanía de un cerebro, respondiendo ante un evento. Decidimos utilizar y aprovechar la metodología anteriormente descrita, y para ello un sujeto aislado de estímulos fue registrado cuando un destello se aplicaba fuera de su percepción consciente, y al lado de este sujeto se registraron los cambios de impedancia del agua. Tomamos muestras de la actividad electroencefalográfica del sujeto, sincronizadas con el estímulo, y al mismo tiempo muestras de la misma duración de los cambios de impedancia del agua, también sincronizadas con la aparición del estímulo. Ambas muestras fueron promediadas y fueron comparados dos promedios de 256 muestras cada uno entre sí. Encontramos que tanto en la actividad cerebral como en los cambios de impedancia había morfologías repetitivas, indicando que ambos sistemas, el animado y el inanimado, son capaces de interactuar directamente. Enseguida hicimos lo mismo con dos sistemas inanimados. Para ello aplicamos una serie de destellos en una cámara blindada y registramos los cambios de impedancia en el agua, localizada en otra cámara blindada electromagnéticamente. Comparamos dos muestras de 256 registros y hasta la fecha no hemos sido capaces de encontrar nada repetitivo, indicando que un sistema inanimado no es capaz de interactuar directamente con otro en la ausencia de un cerebro que sirva de interfaz entre ambos. Planeamos incrementar la relación señal-ruido en este experimento para indagar, hasta el límite de nuestras posibilidades técnicas, por alguna relación. De acuerdo con la paradoja ERP, tal relación debería existir, pero quizás en dos sistemas inanimados sí se requería la interacción previa. En resumen, nuestros resultados indican que los cerebros humanos están naturalmente interconectados y que la alteración en uno de ellos afecta a los otros, sin necesidad de interacciones previas. De la misma forma, hallamos que un cerebro es capaz de afectar objetos inanimados en forma directa, pero que dos sistemas inanimados no se afectan mutuamente si no han interactuado previamente. Conclusiones. Hemos demostrado, a nivel experimental, que existe una interacción directa entre cerebros humanos sin que se requiera que estos hayan establecido previamente un contacto o interacción. Estrictamente hablando, y si la teoría del Big Bang es cierta, todo lo que existe en el universo, incluyendo nuestros cerebros, surgió de una misma superpartícula que explotó en el origen del tiempo y por lo tanto la paradoja ERP se sostiene en nuestros experimentos. Los resultados que hemos obtenido indican que todos los cerebros humanos del planeta Tierra están interconectados y forman una red de interacciones, la cual podría ser la estructura anatómica del cerebro de Gaia y el fundamento fisiológico y energético de la conciencia planetaria. Por otro lado, las evidencias descritas en este capítulo indican que todo lo que sucede en el universo es registrado por el cerebro humano, pero no alcanza a detectarse en la conciencia individual por el ruido del sistema y por una falta de entrenamiento que incremente la relación señal-ruido. La conciencia acerca de un evento surge cuando se incrementa la relación señal-ruido, haciendo destacar el evento sobre el ruido de fondo del sistema. El budismo parece tener razón cuando afirma que existe un estado de omnisciencia, porque tal estado solamente requiere la capacidad de volver consciente y de decodificar adecuadamente lo que el cerebro registra y detecta ya en forma natural. Profundas reflexiones acerca de la naturaleza de la conciencia se pueden derivar a partir de nuestros resultados experimentales. Primero, se antoja pensar que la conciencia existe en todo y que el ser humano o bien la focaliza en sus sensaciones de identidad limitada, o accede a percibirse como la unidad a la que su cerebro tiene acceso. Esta unidad posee varios niveles, desde la propiamente corporal humana, la colectiva, la nacional, la planetaria o la universal. Cada nivel posee un cuerpo y un cerebro, aunque de fundamento todas coparticipen y estén sostenidas por la misma conciencia.
Segundo, el hecho de que todos estemos interconectados y de que cada uno de nosotros sea capaz de detectar todo lo que acontece en el universo, indica que somos doblemente responsables de la marcha del cosmos, por ser receptivos al mismo hasta el extremo de ser uno con él, y porque al ser afectados por el orden universal, también lo afectamos y participamos favoreciendo su buen funcionamiento o, de otra manera, oponiéndonos a él. Si somos las hiperneuronas del cerebro de Gaia, la buena conciencia de la unidad a la que pertenecemos depende de cada uno de nosotros. Los cabalistas contemporáneos afirman que el verdadero misterio es la unidad. Una célula de nuestro cuerpo recibe influencias misteriosas de la unidad corporal a la que pertenece, de la misma forma que cada uno de nosotros las recibe del cerebro de Gaia y de su cuerpo planetario. Sabiéndolo, actuemos y pensemos alimentando a Gaia de belleza y amor, y eso mismo será lo que misteriosamente recibiremos y cosecharemos.